Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del mundo de la microecología. En esta ocasión les enseñaré a hacer un nuevo tipo de hormiguero. Esta vez lo haremos con CDs y este video quedará un poco largo y lo dividiré en dos pasos. El primero será la planificación del hormiguero, que estará en cámara rápida, y el segundo la elaboración de nuestro hormiguero de CDs. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. También te invito a que le des me gusta a este video. Y hoy sí, sin nada más que decir, ¡vamos con la intro! Y bueno, ya comenzamos con la elaboración del hormiguero. Ahorita acabo de tomar las medidas de la caja de forjeo junto con el hormiguero y estoy diseñando todas las cavernitas que tendrá mi hormiguero. Debido a que no tengo las herramientas necesarias, he decidido rediseñar mi boceto para hacerlo un poco más cuadrado y que no me cueste mucho al cortarlo, ya que con un cúter será difícil cortarlo. Bien, ahora que ya tenemos definido nuestro boceto para nuestro hormiguero, ya lo vamos a comenzar a recortar. Vamos a comenzar primero por recortar nuestro boceto y luego lo pegaré en los CDs para comenzar a recortar con el cúter. Aquí tenemos lo que serían las diferentes cavernas junto con su esponja y la zona de forrajeo de mi nuevo hormiguero. Y bueno, ya lo tenemos terminado. Luego de estar cortando por 5 días CDs con un cúter, ya tenemos finalizado nuestro hormiguero. Este me costó un poco más hacerlo. Y bueno, ahorita se los muestro. Aquí tenemos su caja de forrajeo con el sustrato que le hice y aquí tenemos el hormiguero. Es de color rosa porque no tenía otro CD de otro color y quería dejar el fondo de color blanco, así que no quise utilizar ese CD para las paredes. Pero desde mi opinión, para hacer el primer hormiguero que yo fabrico con CD sin tener ninguna experiencia, yo digo que me quedó bastante bien. Lo único que espero es que sea antifugas y que no se escape ninguna hormiga, aunque yo confío en que me quedó bastante bien. Tenemos nuestro hormiguero ya con su caja de forrajeo incluida. Ahora se los mostraré mucho más de cerca. Bien, ya les enfoqué el hormiguero. Aquí podemos observar la entrada del hormiguero. Ahorita se la estoy señalando con una flecha. Ahí tenemos el algodón que está tapando la entrada por el momento porque estaba decorando la caja de forrajeo y no quería que se metiera nada del sustrato. Aquí tenemos una de las cavernas que le cambié el diseño. Aquí teníamos el boceto original y si se dan cuenta cambió un poco el diseño de la caverna. Tenemos su esponja, la caverna que quería que fuera la principal, que la reina viera cuando se mudara. Aquí tenemos el resto del camino, otra pequeña caverna. Y este hormiguero la verdad es que espero que a la reina le guste. Vamos a mudar en un próximo video. Aquí tenemos la entrada que sería para una futura ampliación, ya que este hormiguero entero es demasiado grande para una hormiga reina. Está un poco quemado porque lo corté calentando un poco el cúter para que no me costara mucho trabajo. Ahora les voy a mostrar cómo se ve tapado. Aquí tendríamos lo que sería la puerta que tapa y la meteríamos de esta manera en esta parte de acá y así ya quedaría, entra a presión para que no sea fácil de sacar y así ya quedaría puesto. Si se dan cuenta, allí la hormiga reina ya no lograría pasar. Y bueno, esto ha sido todo. Aquí tenemos la caja de forrajeo con la entrada y bueno, creo que le voy a quitar este algodón para que podamos observar la entrada. Hoy sí, como les decía, este ha sido el final de nuestro video. Espero que les haya gustado nuestro nuevo hormiguero y no se pierdan la mudanza que haremos en un próximo video. Hoy sí, vamos con los 10 segundos del consejo. Primer consejo: si encuentran una colonia, no intenten excavar en ella para buscar a la hormiga reina, ya que será muy difícil y además podría destruir toda la colonia.